Leandro miraba a su padre con tanta ira que sería capaz de abalanzarse hacia él en aquel instante. Estaba cansado de que su padre quisiera impedir que hiciera lo que él quería. Toda su infancia, él había sido criado por su madre, quien solía hacerle cada uno de sus caprichos a pedir de boca. Por otro lado, don Ernesto había tenido que dedicar su tiempo a trabajar las tierras que tenían, y las cuales eran el sustento de su hogar, por lo que poco se le veía por casa. Pero un día, el pobre hombre se había arriesgado a hacer unos negocios con un hombre quien le aseguró que ganarían mucho dinero juntos, y éste lo estafó, dejando a don Ernesto endeudado. Así que para pagar la cifra que le debía al banco, tuvo que vender la finca que tanto le había costado obtener. Fue así como don Ernesto comenzó a pasar mucho más tiempo con su familia, y notó que su querido hijo estaba creciendo muy insolente, debido a que se lo daban todo en la vida sin poner ningún esfuerzo para conseguirlo, ya que en algunas ocasiones lo había escuchado despreciar a los muchachos menos afortunados y solía juntarse con los que más tenían en aquel pueblo. Su malcriadez había llegado hasta tal punto que cuando don Ernesto intentó corregirlo sobre sus acciones, el joven Leandro se enfrentó a él como si su padre fuera su igual. Con tan solo 13 años, se encontraba en la época más rebelde que un joven atravesaba, y se creía dueño de la razón. Leandro no respetaba ni a doña Esperanza, la mujer que lo había criado con tanto amor, algo que don Ernesto no iba a permitir de ninguna manera. En muchas ocasiones, el hombre había intentado controlar el carácter caprichoso que su hijo estaba desarrollando, producto de las malas juntas que tenía en el barrio y lo consentido que había sido por su madre. Pero Leandro parecía no tener límites. Este despreciaba a las personas más pobres que vivían a su alrededor y solía jactarse de ser un muchacho acomodado en aquel pueblo de pobres. Don Ernesto estaba siendo testigo de cómo su hijo se le estaba saliendo de las manos, debido a que su esposa no quería que lo reprendiera o corrigiera. Al igual que ella, él sentía un amor muy grande por su retoño, y se lo había demostrado de muchas maneras, ya que había dedicado su vida a trabajar el campo solo para mantener a su familia con bien. Pero en aquel momento, el hombre debía ponerse fuerte y demostrar tener mano dura para que los jovencitos como su hijo no se le descarrilaran. Don Ernesto quiso enseñarle a Leandro lo que costaba trabajar arduamente, por lo que el hombre compró unas tierritas un poco más humildes con el dinero que tenía guardado bajo el colchón. Pero debía empezar a trabajar desde cero. Allí, aquel padre añoró que Leandro aprendiera a valorar todo el esfuerzo que una persona debía hacer para ganarse unos cuantos centavos, para poder llevar a casa la comida del día a día, tratando que éste aprendiera una lección. Pero Leandro, quien se avergonzaba de sus raíces y del oficio al que se dedicaba su padre, solía escaparse de fiesta con los amigos, dejándole a don Ernesto todo el trabajo y encarándolo cuando finalmente llegaba a casa. Leandro estaba acostumbrado
a siempre tener dinero en el bolsillo y vivir cómodamente. Así que el hecho de que su padre quisiera ponerlo a hacer trabajo duro le molestó demasiado, pues él era un jovencito quien creció siendo la adoración de su madre. Doña Esperanza lo había malcriado de esa manera, teniendo todo a manos llenas. Así también, algo que produjo que su hijo le perdiera el respeto y comenzara a salir con muchachos quienes no eran para nada buenos, los cuales le estaban generando un mal ejemplo, ya que él se dejaba influenciar fácilmente por aquellos supuestos amigos, quienes vivían de las apariencias. Pronto, don Ernesto le enseñaría a su hijo que el mundo no era como él pensaba, así como también a respetar. El hombre se centró en dejar claro en casa que su palabra era ley, con el fin de controlar la actitud altiva que tenía Leandro. Pero el muchacho se rehusó a agachar la cabeza, a pesar de las súplicas de su madre, quien conocía muy bien al hombre con quien se había casado. Pero conforme Leandro había ido creciendo, éste se había vuelto mucho más rebelde y solía ponerse en contra de sus padres. La verdad era que don Ernesto no era un mal padre, solo quería lo mejor para su hijo, forjar a un hombre fuerte y con valores, no como los hijos de sus vecinos, quienes eran sobreprotegidos y no sabían nada de la vida. En cambio, él intentaba darle a aquel joven las herramientas para convertirse en un gran hombre algún día, quien pudiera darle a sus hijos una buena educación, tal y como lo había hecho su padre en el pasado. Lamentablemente, las formas de don Ernesto para enseñarle lecciones a Leandro eran un poco anticuadas, pero así había sido criado él, por lo que no conocía otra manera, algo que hizo que Leandro creciera rechazando su cercanía y generando una gran brecha entre padre e hijo. Aquel muchacho, con el paso de los años, se rebeló por completo y cuando cumplió los 17 años, se creyó con la sabiduría y la fuerza suficiente como para salir de su hogar, cansado de seguir trabajando las tierras, pues aquella ocupación le parecía irrelevante. Así que dejó de lado a las personas que le dieron la vida y se fue a la ciudad, guiado por las ideas de algunos muchachos de la zona, quienes aseguraban que la vida en aquel lugar era muy prometedora y que pronto ellos podían salir de la pobreza que siempre los había rodeado. Leandro dejó a sus padres con un gran dolor en el corazón, pues lamentablemente éste salió de casa discutiendo con ellos y creyendo que afuera podía comerse el mundo. Don Ernesto y doña Esperanza trataron de hacerlo entrar en razón, rogándole que por favor se quedara y que juntos podrían armar un gran futuro. Pero Leandro, quien estaba acostumbrado a llevarles la contraria, se rehusó a hacerles caso y se marchó. Lamentablemente, aquel joven chocaría inmediatamente con la realidad. Los supuestos amigos que lo acompañaron hicieron sus vidas cada quien por su lado y lo dejaron luchando solo por sobrevivir en la gran ciudad. Este consiguió trabajos que solían pagar muy mal y en donde lo trataban de la peor manera, así como también pasó dificultades para comer,
cuando en su hogar tenía todo lo que podía desear, ya que con esfuerzo y dedicación junto a sus padres nada le faltaba. Leandro aguantó muchas dificultades debido a que su orgullo no le permitió comunicarse con sus padres para poder decirles que tenían razón y si lo volvían a recibir en su casa, pues el muchacho se había equivocado al marcharse. El mundo allá afuera era mucho más complicado de lo que creía. Evidentemente, don Ernesto siempre había querido lo mejor para él, y debido a su rebeldía, jamás lo había notado. Pero ahora, completamente solo en una ciudad en donde no tenía a nadie, y la gente solía ser muy selectiva con las personas del campo, Leandro se dio cuenta que no existía mejor lugar que su propio hogar. El joven tuvo que forjarse un carácter fuerte debido a las adversidades que tuvo que soportar. Él valoró mucho más a aquellos padres que le dieron la vida y buscó comunicarse con ellos nuevamente. Después de haberlos tratado de la peor manera, don Ernesto y doña Esperanza recibieron las noticias sobre su hijo con mucha ilusión. Pero fue incapaz de decirles todo lo que tenía que vivir día a día, debido a que sentía mucha vergüenza con ellos por la forma en la que se había comportado durante tanto tiempo. Leandro aprendió su lección, pero fue incapaz de regresar a casa. Se dijo que tenía que luchar por conseguir algo en la vida con la ilusión de poder devolverle a sus padres todo lo que ellos habían hecho por él durante tantos años, por lo que se matriculó para servir a su país, ya que él no contaba con el dinero suficiente para poder pagar una carrera profesional, así que aquello fue lo mejor que encontró. El muchacho comprendió que su padre había sido muy duro para poder forjar su carácter, algo que le sirvió demasiado en la escuela de oficiales. Y periódicamente les enviaba cartas a los seres que le dieron la vida, informándoles que todo le iba muy bien, cuando la realidad era muy diferente. Así también, les prometió pronto visitarlos. Leandro finalmente logró graduarse como oficial en aquella escuela y comenzó a trabajar para su país, ganando sus primeros sueldos, los cuales solía enviar para apoyar a sus padres. Aquellas dos personas, producto de los años y del gran esfuerzo que habían hecho por darle lo mejor a su hijo, se habían desgastado y ya no podían seguir trabajando sus tierritas. Así que el dinero que mes a mes les enviaba les iba muy bien. Lamentablemente, aquellos dos ancianos lo que más añoraban era volver a ver a su único hijo, pero Leandro quería devolverles todo lo que estos habían hecho por él. Así que trabajaba sin descanso, por lo que no podía tomarse un tiempo libre para acudir hasta donde ellos vivían. De esa manera los años fueron pasando, y en ese lapso de tiempo, él conoció a una muchacha, quien era la hija de uno de sus jefes, el oficial Martínez, un hombre a quien él consideraba como un padre en aquella ciudad y al que le tenía un especial respeto por su forma correcta de ser. Ana Lucía había sido criada por su madre, ya que ellos dos eran separados, por lo que ella era una muchacha muy caprichosa, pero quien supo engatusar muy bien a Leandro, ya que veía en él a un buen partido, quien podía darle la vida
a la que se había acostumbrado. Con aquella mujer, Leandro tuvo un pequeño hijo, pero por más que éste buscaba corregirlo desde muy pequeño, para que no creciera siendo como él lo había sido con sus padres, Ana Lucía se ponía en su contra y constantemente discutían por ese tema. Pero Leandro no podía hacer mucho por su hijo, debido a que trabajaba arduamente. La relación entre aquella pareja comenzó a volverse cada vez peor, cuando Ana Lucía quiso prohibirle a Leandro que siguiera enviando dinero a sus padres. Ella aprovechaba que el hombre se encontraba enamorado y solía manejarlo a su gusto. Así también le restringía las llamadas, tanto así que Leandro no llegó a enterarse del fallecimiento de su padre, a quien no volvió a ver nunca más. Aquel hombre perdió por completo el control de su vida y se dio cuenta demasiado tarde, cuando descubrió que su madre llevaba mucho tiempo tratando de comunicarse con él. Para aquel entonces, su hijo ya se encontraba grande, por lo que decidió que lo mejor sería separarse de su mujer, quien evidentemente lo único que quería era que él siguiera sus caprichos al pie de la letra. Leandro habló con su suegro con respecto a su decisión, contándole una parte de las razones por las que quería separarse de su hija, a lo que el hombre le dio la razón, apoyándolo en todo, ya que él la conocía muy bien y sabía cómo había sido criada por su madre. El día en que Leandro le comunicó a Ana Lucía que él quería el divorcio, ellos iban discutiendo en su auto y lamentablemente la mujer hizo que perdiera el control, ocasionando que el auto diera varias vueltas y no pudieran hacer nada por ellos en cuanto llegó la ayuda hasta el lugar. El oficial Martínez fue informado sobre el accidente que habían tenido sus familiares y él supo que desde ese momento iba a tener que tomar bajo su cuidado a su nieto, un muchacho déspota que había sido criado por su hija, al cual intentó enseñarle a ser más considerado con los demás, pero lamentablemente no había logrado aún aquello, cuando un día una pobre viejecita llegó hasta donde él trabajaba. La anciana caminaba a paso lento y entre sus manos llevaba una pequeña fotografía, la cual observaba cada cierto tiempo. La mujer intentó subir las escaleras que dirigían hacia la estación en donde su hijo le había comunicado que trabajaba. Ella llevaba mucho tiempo sin saber de él. En realidad, las cartas en los últimos años habían sido muy escasas y en el lapso de 2 años no había recibido noticia alguna, por lo que decidió acudir hasta aquella ciudad tan lejana en donde su hijo vivía para saber si se encontraba bien. Pero cuando se encontraba por llegar hasta la entrada de la estación, un muchacho insolente hizo que ella tropezara y la envió escaleras abajo. La pobre anciana no pudo levantarse inmediatamente y el jovencito la trató muy mal por su apariencia humilde. Las personas como tú deberían quedarse en sus pueblitos. Limítate a cosechar y sembrar, anciana. No tienes nada que hacer aquí. La pobre mujer miró por primera vez al joven que se encontraba frente a ella y quedó paralizada al ver en aquel muchacho al vivo retrato de su hijo, a quien buscaba desesperadamente. Por unos segundos
Doña Esther creyó que se trataba de Leandro, pues llevaba muchos años sin poder verlo. Pero luego de la estación salió un oficial quien había presenciado todo lo ocurrido y llamó la atención del muchacho, quien agachó la cabeza. Al parecer, aquel hombre era el abuelo del jovencito insolente, quien acababa de ocasionar que ella cayera al suelo. El oficial Martínez le tendió una mano a la anciana y se ofreció a ayudarla en lo que estuviera en sus manos para compensar la mala actitud de su nieto, a lo que la pobre doña Esperanza respondió que buscaba a su hijo, de quien no sabía nada hace mucho tiempo. Ella, con manos temblorosas, le mostró la fotografía que tenía, dejando al oficial estupefacto. Aquel hombre en el pasado había buscado informarles a los padres de Leandro que éste ya no se encontraba en el mundo, pero no había conseguido dar con ellos, por lo que se dio por vencido y ahora tenía frente a él a la madre de aquel hombre tan noble, a quien algún día había llamado yerno. El oficial acogió a la mujer en su oficina y le contó todo lo sucedido con Leandro. Ella sollozó la pérdida de su hijo y cuando se hubo calmado, éste le presentó a su nieto, quien lució muy sorprendido al descubrir las raíces de su padre. Fue allí cuando el jovencito aprendió a no juzgar a las personas por su condición social, avergonzándose por haber tratado de la peor manera a su propia abuela, a quien con el tiempo aprendió a amar. Doña Esperanza perdió a su hijo, pero ganó el amor y el respeto de su nieto, quien poco a poco se fue forjando como el hombre que Leandro siempre quiso que fuera, gracias al gran trabajo de sus dos abuelos. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en otra historia. Es un placer para mí poder saludarte nuevamente. Un abrazo y bendiciones.